Esta presentación, hecha por los doctores Ignacio Neumann y Francisca Rodríguez, los introducirá a cómo poder evaluar y usar las guías de práctica clínica en la práctica diaria. En el año 2011, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos definió criterios para considerar una guía como confiable. El primero tenía que estar basada en revisiones sistemáticas. Segundo, estar desarrolladas por un grupo multidisciplinario que incluya expertos clínicos y metodológicos. Tercero, tiene que considerar las preferencias de los pacientes, porque al final ellos son los que van a implementar las decisiones. Cuarto, tener un proceso explícito y transparente en la cual quede claro si es que hay algún sesgo en el equipo que está configurando las recomendaciones. Quinto, proveer una explicación clara de las razones que motivan la recomendación, explicitando la fuerza de la recomendación. Sexto, ser supervisada cuando aparezca nueva evidencia que pueda cambiar las recomendaciones. Y esto es muy importante porque la evidencia puede ir cambiando, por lo tanto las recomendaciones tienen que estar cambiando. Lamentablemente, la mayoría de las guías existentes no son confiables. En esta última sesión hablaremos acerca de cómo evaluar críticamente y utilizar una recomendación de una guía de práctica clínica. Si bien esta sesión se centra en guías desarrolladas con metodología GRADE, los principios que veremos son los mismos para aplicar a otras guías y recomendaciones que no están basados en estos principios. El balance de los beneficios y riesgos es fundamental para determinar la dirección y fuerza de una recomendación. Sin embargo, este balance es sensible a que se incluya como beneficio y qué es lo que se incluye como daño. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un tratamiento X que tiene cierto beneficio, pero que sus riesgos son 3 veces este beneficio. ¿Recomendarían ustedes este tratamiento? En la primera instancia, su respuesta probablemente es que no recomendarían. Aunque luego quizás ustedes se puedan empezar a preguntar, bueno, esto podría depender acerca de cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. Pues bien, si estamos hablando de una quimioterapia para el cáncer que tiene un efecto de un 10% de reducción en la mortalidad, pero un aumento del 30% de la incidencia de náuseas, ¿recomendarían ustedes este tratamiento? Probablemente sí. Entonces, ahora el tema es cómo explicar que ustedes consideran recomendar un tratamiento que tiene 3 veces más riesgos que beneficios. La única explicación que ustedes pueden dar a esto es que le otorgan un mayor valor a los beneficios que a los riesgos. Dicho de otra manera, ustedes consideran que el desenlace mortalidad es más importante que el desenlace náuseas. Ahora, en la toma de decisiones basada en evidencia, este es un aspecto clave. No solo se trata de conocer el efecto de una intervención, sino también de cuál es el valor que tanto los médicos o los pacientes le otorgan a los distintos efectos. Veamos otro ejemplo, esta vez uno de la vida real. La fibrilación auricular es una arritmia bastante frecuente. Uno de los problemas de esta enfermedad es que se generan trombos en el corazón y estos viajan a distintas partes del cuerpo, obstruyendo el flujo sanguíneo de las arterias y produciendo un infarto. De particular importancia son los trombos que viajan al cerebro y producen un infarto cerebral o un accidente vascular. Una enfermedad grave que típicamente deja secuelas de por vida. Por esto, evitar la formación de trombos en personas con fibrilación auricular es muy importante y para eso se usan medicamentos anticoagulantes. Estas son drogas que reducen la capacidad de la sangre de formar trombos o coágulos. El inconveniente es que en caso de sangrado, la sangre no se coagulará tan fácilmente. Por eso, personas que usan anticoagulantes tienen mayor riesgo de presentar sangramientos mayores, como por ejemplo una hemorragia digestiva. Además, el anticoagulante más usado en nuestro país, en Chile,
para ser óptimamente efectivo, requiere cambios en la dieta y de controles periódicos con exámenes. Entonces, en personas de alto riesgo de presentar una trombosis cerebral, el uso de anticoagulantes previene 63 trombosis cerebrales por cada 1000 pacientes tratados a costa de un aumento de 8 sangramientos mayores, principalmente por hemorragia digestiva, cada 1000 personas tratadas. Además, como ya mencionamos, las personas que usan anticoagulantes requieren de controles de exámenes periódicos y cambios de la dieta y estilo de vida general. ¿Recomendarían ustedes el uso de anticoagulantes en personas de alto riesgo de presentar una trombosis cerebral? Espero que la gran mayoría de ustedes haya recomendado usar anticoagulantes en este tipo de personas. Claramente el beneficio superaba los riesgos significativamente. Pero ahora veamos qué sucede en personas de bajo riesgo de presentar una trombosis cerebral. El uso de anticoagulantes previene 5 trombosis cerebrales por cada 1000 pacientes tratados a costa de un aumento de 8 sangramientos mayores, más los controles de exámenes periódicos y cambios en la dieta y estilo de vida en general. Ahora, en este tipo de pacientes, ¿recomendarían ustedes anticoagulantes cuando hay bajo riesgo de presentar una trombosis cerebral? Probablemente, anteriormente ustedes pensaron que en alto riesgo los beneficios claramente superan los riesgos y la inconveniencia en el día a día de usar los anticoagulantes. Pero ahora esto pareciera ser un poquitito más cuestionable. Pero veamos ahora qué sucede con personas de riesgo intermedio de presentar una trombosis cerebral. El uso de anticoagulantes previene 15 trombosis cerebrales por cada 1000 pacientes tratados a costa del mismo número, de 8 sangramientos mayores, más los efectos en los controles periódicos mes a mes y los cambios de dieta y estilo de vida en general. Ahora el balance parece más cercano y la decisión está más difícil. O sea, se reducen 15 y aumenta el sangrado en 8. ¿Recomendaría ustedes el uso de anticoagulantes en personas de bajo riesgo de presentar una trombosis? ¿Qué pasa si es que tienen riesgo intermedio? Para tomar esta decisión es súper importante entonces saber qué piensan los pacientes respecto a tener una trombosis cerebral, qué piensan de los pacientes acerca de tener un sangramiento mayor, qué piensan acerca de la necesidad, si es que son capaces de hacer los cambios en la dieta y los estilos de vida que requiere el uso de tratamiento anticoagulante. Entonces, piénsalo ustedes por un momento. Una trombosis cerebral generalmente implica secuelas de por vida, incluso puede llegar a la discapacidad. Un sangramiento digestivo, hoy en día, generalmente se resuelve sin secuelas luego de algunos días en el hospital. Existe evidencia de que los pacientes adecuadamente informados, en general, prefieren evitar una trombosis cerebral y exponerse a un sangramiento digestivo. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes de riesgo intermedio probablemente van a elegir tomar el anticoagulante, a pesar de que tienen igual otras incomodidades, como los cambios de su estilo de vida y la posibilidad de tener que estar hospitalizados varios días. Entonces, cuando ya sea en la práctica clínica o cuando ustedes lean una guía de práctica clínica que está guiando su práctica, es súper importante que la toma de decisiones. Por ejemplo, los pacientes después de un accidente vascular, en general, tienen una movilidad reducida y corren el riesgo de desarrollar trombos en las piernas, una trombosis venosa profunda. A veces, por la extensión del accidente vascular, no pueden usar anticoagulantes. Y para prevenir la aparición de trombos en las piernas, se ha propuesto el uso de medias elásticas. Una guía clínica, considerando los desenlaces trombosis venosa profunda y embolía pulmonar, es decir, que los trombos formados en las venas de las piernas viajen al pulmón, considerando estos desenlaces, una guía clínica emitió una recomendación a favor del uso de las medias. Sin embargo, una versión posterior de la misma guía consideró, además de los desenlaces trombosis venosa profunda y embolía pulmonar, el desenlace complicaciones en la piel. Resulta que el uso de medias
si bien tiene un pequeño efecto en prevenir las trombosis, aumenta 4 veces el riesgo de lesiones en la piel. Consistente con esto, los panelistas emitieron una recomendación en contra del uso de las medias elásticas. Entonces, nosotros como usuarios o consumidores de una recomendación, debemos preguntarnos si es que las personas que hicieron estas guías o estas recomendaciones consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes. Como vimos anteriormente, no solo la magnitud de los efectos de las intervenciones modifican el balance entre beneficios y riesgos, sino también el valor que las personas le otorgan a dichos efectos. En este ejemplo, los panelistas de la segunda guía le otorgaron mayor valor al desenlace complicaciones en la piel, que al pequeño efecto de prevenir los desenlaces trombosis venosa profunda y embolía pulmonar. Como usuarios de una recomendación, debemos preguntarnos ¿cuáles fueron los valores que le dieron a los distintos desenlaces y cómo se obtuvieron esa selección de valores? Idealmente esta información debiera provenir de revisiones sistemáticas de estudios evaluando los valores y preferencias de los pacientes. Ahora, como esta evidencia y esta literatura todavía es escasa, una alternativa es incluir un representante de los pacientes dentro del panel elaborador. Esto es una de las cosas que se está implementando en Chile, dado que más aún en Chile tenemos aún más escasa evidencia acerca de qué es lo que prefieren los pacientes en relación a un tratamiento u otro. Ahora, en base a lo aprendido en el seminario con tutor de la semana pasada, ustedes pueden darse cuenta que cuando tomamos decisiones basadas en evidencia sesgada o evidencia que es desactualizada, corremos el riesgo de utilizar intervenciones que no tengan beneficio a nuestros pacientes e incluso les pueden causar daños. Lo mismo ocurre con las recomendaciones. Por esto, un requisito mínimo para cualquier guía de práctica clínica es basarse en revisiones sistemáticas, ya sea revisiones existentes o desarrolladas por los propios autores de la guía. Otro requisito mínimo para una buena guía de práctica clínica es que posea un proceso explícito y transparente para moverse de la evidencia a la decisión y que se especifique la fuerza de la recomendación. Por ejemplo, al evaluar una guía desarrollada con metodología GRADE, es relevante preguntarse si la fuerza de la recomendación es apropiada. El problema más frecuente es la existencia de recomendaciones catalogadas inapropiadamente como fuertes, cuando la certeza en la evidencia es baja o muy baja. Ahora, distinguir cuando una recomendación fuerte basada en certeza en la evidencia es baja o muy baja, es apropiada, es un proceso complejo que está fuera del enfoque de este curso. Pero por ahora les diremos que cada vez que ustedes vean una recomendación fuerte basada en certeza de evidencia baja o muy baja, tengan especial cuidado cuando la aplican, porque una recomendación fuerte debiera de provenir de una alta certeza de la evidencia. El tercer punto a considerar si es que la guía de práctica clínica es de alta calidad tiene que ver con el manejo de los conflictos de interés. Típicamente, los expertos clínicos más connotados en un área específica tienen vínculos financieros con las compañías farmacéuticas, es decir, han conducido estudios que han probado los medicamentos desarrollados por las farmacéuticas o les pagan para que den charlas en distintos congresos. Dado que moverse de la evidencia a la decisión involucra muchos juicios, cuando el panel elaborador de una guía tiene conflictos de interés, se corre el riesgo de que las recomendaciones reflejen intereses comerciales. La declaración de conflictos de interés no es suficiente. Idealmente, los panelistas desarrolladores de guías deben estar conformados en su mayoría por personas sin conflictos de interés, y a los participantes con conflictos de interés se les debiera limitar su participación al momento de decidir la fuerza y la dirección de las recomendaciones.
Por lo tanto, para evaluar la calidad de la guía, es importante preguntarse si es que se utilizó una estrategia para minimizar la influencia de los conflictos de interés de las personas que conforman los paneles. Para que una recomendación sea verdaderamente útil, debe ser clara en cuanto a qué es lo que se está sugiriendo o recomendando. Por ejemplo, esta recomendación acerca del trastorno bipolar no es claro cuál es la acción que se debe tomar. El tratamiento del trastorno bipolar debe ser multimodal, incluyendo intervenciones biológicas y psicosociales, tanto a nivel individual como familiar. En el caso de adolescentes, incluir intervenciones escolares. ¿Qué significa esto? ¿Qué debe hacer el clínico? ¿Tiene que incluir a un psicólogo? ¿Tiene que incluir a un psiquiatra? ¿Qué medicamento tiene que darle? ¿Qué significa intervenciones escolares? La intervención es descrita en forma muy vaga como para ser efectivamente implementada. Por lo tanto, un criterio para evaluar la calidad de una guía de práctica clínica tiene que ver con la claridad de cómo las recomendaciones están formuladas. Entonces, estos criterios les ayudarán a ustedes a evaluar cuándo una recomendación o cuándo la guía de práctica clínica entera es confiable. 1. Se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes. 2. Se especifican los valores asociados a los desenlaces importantes para los pacientes. 3. Se basaron las recomendaciones en una revisión sistemática, creíble y actualizada. 4. ¿Hay un proceso explícito para moverse de la evidencia a una recomendación? 5. ¿Se utilizó una estrategia para minimizar la influencia de los conflictos de interés? Y 6. Tiene que ver con la claridad de la recomendación y si es que ésta está dirigida a una acción de los clínicos. Entonces, ahora que hemos evaluado la calidad de las recomendaciones que están en una guía de práctica clínica, ¿cómo usar estas recomendaciones? Las recomendaciones fuertes implican que hay certeza en que los beneficios de una intervención claramente superan a los riesgos, o viceversa. Eso significa que la recomendación puede ser fuerte tanto a usar un tratamiento como a desaconsejarlo. Pero lo importante es que la certeza global en cuanto a la que se basa esa recomendación es alta o moderada. Los valores y las preferencias son conocidos y poco variables y el beneficio claramente justifica el costo, si es que es una recomendación a favor, o claramente no lo justifica y por ende hay una recomendación fuerte en contra. En cambio, las recomendaciones débiles implican que existe variabilidad respecto de lo que los pacientes adecuadamente informados pudieran elegir. No hay una certeza de que los tratamientos funcionen o no. El balance entre los beneficios y los riesgos es cercano, por lo tanto no hay ninguna preferencia de uno sobre otro. Los valores y las preferencias son inciertas y la costo-efectividad no es clara. Por lo tanto, una vez establecida la confiabilidad de una recomendación fuerte, el clínico y el paciente pueden seguir el curso de acción propuesto sin consultar la evidencia que sustenta la recomendación y concentrar los esfuerzos en superar barreras de implementación y en favorecer la adherencia. Las recomendaciones débiles, en cambio, se requiere de una conversación con el paciente respecto de los efectos de la intervención y el valor que para él o ella representan estos efectos. Dicho de otra manera, el óptimo uso de una recomendación débil implica utilizar un enfoque de decisiones compartidas. El cómo hacer este enfoque va a ser un tema de un seminario en el cual vamos a trabajar los distintos modos de la toma de decisiones y de cómo
practicar la toma de decisiones compartidas. Pero lo importante es que cuando hay una recomendación fuerte de una guía de práctica clínica de alta calidad, no es necesario ir a revisar la evidencia que sustenta esta recomendación, porque uno de los criterios en los cuales se basó la clasificación de esta guía de práctica clínica como una guía de alta calidad tiene que ver con la existencia de evidencia de alta calidad, generalmente por revisiones sistemáticas que apoyan la efectividad o no de una recomendación a favor o en contra. Entonces esperamos que con este módulo hayan aprendido a usar la guía de práctica clínica y a evaluar su calidad.